Hola amigos de la Covacha, bienvenidos una vez más a Ñoñonautas. En esta ocasión vamos a hablar acerca de Southern Bastards, esta historia de crimen noir sureño de Jason Aaron y Jason Latour. Mi nombre es Valentín García y me acompaña Isaac de la Rocha. Ivane. Isaac, ¿no tienes un comentario previo antes de que nos vayamos a empezar? Pues bueno, seguimos con nuestro mes de crimen. Semana pasada vimos Noir como thriller de guerra. Y en esta ocasión nos toca ver Noir como neo-western redneck, supongo. Entonces, si la cosa es poner etiquetas a los mamás, pónselas. Entonces sí, vamos a ver un cómic de crimen que sí se deshace casi por completo de la estética del noir, pero mantiene muchos de los otros elementos. Entonces, pues, será interesante. Como habíamos comentado, en esta ocasión vamos a hablar de Southern Bastards. Este cómic que inició publicación en 2014, escrito por Jason Aaron y dibujado por Jason Latour. Este es un cómic de Image, de hecho es de autor, ellos son los dueños del cómic. Y es un proyecto bastante, o sea, personal para ellos. Los dos son sureños, de hecho los dos son del sur de Estados Unidos. Y en el primer tomo viene una pequeña introducción de los dos, donde mencionan sus sentimientos conflictuados que tienen hacia el sur de los Estados Unidos. Sí, se nota que es un lugar muy complicado para ser. Existir, sí, sí. Sobre todo si no comulgas con el resto del pueblo. Y porque mencionan mucho que lo aman y lo odian. Entonces, bueno, esta serie lanza en 2014. En aquel momento Jason Aaron ya era un escritor bastante establecido, ya estaba escribiendo Thor, ya había escrito X-Men ya le habían puesto su etiquetita de arquitecto de Marvel por parte de Marvel. Jason Latour no era todavía un creador muy conocido. De hecho, todavía está a un par de años de tener su gran éxito que fue crear a Spider-Gwen. Pero bueno, Que ves Spider-Man y como que nada que ver con lo que había hecho previamente, ¿no? sí, está muy, muy curioso. Pero bueno, pues Aunque el arte de Jason Latour es escritor en Spider-Man. en Spider-Gwen es escritor. El dibujante de Spider-Gwen es Robbie Rodríguez. Que lo que sí tiene, sobre todo esa primera etapa de Spider-Man, es que el arte era como muy atractivo, era muy Sí, era propositivo. buenísimo. Sí, era Entonces, buenísimo. por lo menos ahí sí puedes ver un poquito de la mano de Latour, porque creo que también aquí tenemos bastante, digo, aquí que él es el artista, podemos ver también pues cómo juega con el color, es que es casi monocromático el tono, que ya hablaremos un poquito más al Sí, respecto. te voy a decir, creo que nos estamos perdiendo. No, ahí nada más estoy haciendo Ok. un apunte y más adelante platicamos bien de esto. Jason Latour, donde yo lo recordaba como dibujante, él dibujó un número de Scalped, que es una serie de crimen que escribió Jason Aaron para Vértigo. Sí, este va a ser un capítulo de Scalped disfrazado de Soundpass, ya no Así sé. es, sí. Estoy avisando, voy a hablar mucho de Scalped, es uno de mis cómics favoritos. Léanlo. DC no lo hace fácil, pero si tienen la oportunidad, léanlo. Pero no, Jason Latour dibuja un número de Scalped. Es la primera vez también que es la primera vez que supe de él y es la primera vez que sé que de ellos dos trabajando juntos. Y Jason Latour también se quedó fue el reemplazo como escritor en Wolverine y los X-Men, Wolverine and the X-Men. Termina Jason Aaron y el siguiente volumen lo hace Jason Latour. Solo que le mataron a Wolverine como en el número 5, entonces se le complicó bastante esa serie. Pero bueno, así es escribir a las grandes editoriales. Y yo creo que no le avisaron, ¿verdad? No, porque no lo mató él. Lo mataron en otra serie, entonces, ¿qué hago con mi título ahora? También tiene una etapa corta en Winter Soldier. Termina Ed Brubaker y tiene una etapa de 5 números también bastante buena. Es un buen escritor y me gusta mucho su dibujo. Me gusta mucho cómo dibuja. Bueno, ellos dos lanzan este título en 2014. Jason Aaron ya era un autor reconocido, pero a lo mejor no era el rockstar que es ahorita, que el escritor de Vengadores que es ahorita. Pero la serie fue bastante bien recibida. De hecho, ganó el premio Harvey a Mejor Nueva Serie en 2015 y ganó el premio Eisner a Mejor Serie Regular en 2016.
Y aparte estuvo nominado... Eso de regular también, ya hablaremos al respecto. Y estuvo nominado a varios otros premios. En su primer año sí mencionan que básicamente le ganó Saga, le ganó, o sea, como que estuvieron nominados en varios, pero el único que lograron ganar fue el Ruben, porque pues hacía el asunto de aquellos años y ya después no, pues de nuevo serie sí lo ganaron. Sí, el de nueva serie del Harvey sí lo Harvey. ganaron. Pero como que sí estuvieron nominados pues a varios y no lograron todos, pero eso no quiere decir que no tuviera reconocimiento de la crítica, al contrario, o sea, como que sí llamó mucho la atención en su lanzamiento. Sí, aparte surgió en como parte, bueno, ya un poquito después, pero como parte de esta ola de títulos Image, que fue Saga, Wicked and Divine, East of West, Sex Criminals, que estaban también arrasando mucho en tema de crítica y premios. Entonces a lo mejor se vio un poco ahí perdido. Pero lanzan esto y inicia todo muy bien, un número al mes, y luego empiezan empiezan los retrasos. Al final solo se han publicado a la fecha 20 números, que es lo que vamos a reseñar el día de hoy. El último número salió a principios del 2018, el número 20. Entonces les tomó 4 años producir 20 números. Y la serie no está oficialmente cancelada ni terminada. De hecho, todavía a principios del año pasado, bueno, del 2020, Jason Aaron dio una entrevista donde dijo que iban a volver. Pero algo así concreto, una fecha para continuar con la historia, no tenemos hasta el momento. Bueno, pues mencionabas tú que en esa misma entrevista también prometió que regresaba de Gundam. De Gotham, sí. Y ese sí regresó el año pasado, entonces. Sí. Esperemos que Soda Barsan pues, prenderle su velita porque aparte quedó como que muy en, ok, ¿y ahora qué sigue? Y con promesas aparte, ¿no? Sí, al final del último número dice, ¡y viene más! El siguiente arco se va a llamar Revs. O sea, sí viene así como que varias cosas. Sí, y hasta curioso, bueno, la serie en general es escrita por Jason Aaron, pero hay 2 números que son escritos por Jason Latour. Y ya avisaron que el número 21, el siguiente número, va escrito por Jason Latour. Y entonces como que sí lo tenían muy planeado, pero bueno, cosas que pasan. También se vino este pequeño escándalo en el que se vio involucrado Jason Latour, que fue acusado de mala conducta sexual. ¿A poco él cayó en eso? Sí. No está al nivel de, por ejemplo, del caso de el Scott Adkins. No es Scott Adkins. Scott Adkins es el actor, Scott Daly. No llegó a tema legal. No fue un caso de agresión sexual o intento de. Simplemente como que es un vato creepy. Pero bueno, sí hubo ahí acusaciones de mala conducta. Y de hecho Marvel creo que sí terminó como lazos con él. Pero no ha escalado así al nivel... Como no hay un tema legal ni una agresión así como tal. Entonces yo creo que a lo mejor también anda ahorita con perfil bajo. Con perfil bajo, esperando que pase esto. Bueno, Isaac, pues vamos a entrar primero a la opinión esta que tenemos libre de spoilers para que la gente que a lo mejor no ha leído Sound of Bastards pues sepa qué nos pareció, si lo recomendamos y a lo mejor incluso en qué formato eso, porque también es como medio rara la manera en la que está publicado, sí. Que ya nos explicarás tú un poquito más. Yo sí debo decirlo, en comparación a lo de la semana pasada, para mí esto fue un viaje muy colorido, muy divertido. La pasé muy de bien. Risa. Sí, no podía dejar de leer cada número, algo así. Y la verdad, yo sí lo recomiendo bastante. Para mí me parece, ya lo había leído cuando lo publicó Panini hace unos años. De hecho, Panini ya publicó los 4 tomos. Pero en esta nueva lectura lo disfruté un poquito más. No sé si, ya fuera de broma, no sé si es porque venía de Sheriff of Babylon. Entonces, sí pasan cosas horribles. Sí me parece que es un cómic crudo. Y ahora más al rato platicaremos un poquito también en detalle comparación de tonos. Pero lo disfruté bastante. Y creo que es aparte de que se lee rápido, creo que está todo positivo en el apartado gráfico, que también llegaremos a ese momento. Como que ya quiero platicar con spoilers. Básicamente lo recomiendo en el formato en el que lo encuentro. Yo también lo recomiendo bastante. Yo sí soy muy muy fan de Jason Aaron. Yo creo que sí está en mi top 3 de escritores que ahorita trabajando en la industria. Y ciertamente sí es uno de sus mejores trabajos. Me alegra mucho que haya regresado a este tipo de cómic después de Scalped. Jason Aaron entró a la industria como escritor de crimen y luego dejó como un poco eso de lado. Entonces
por fin regresó. De hecho, comentaba con mi esposa que mi única queja de Southern Bastards es que no es Scalped. Porque siempre lo estoy leyendo y digo, está chido, pero no es Scalped. Pero fuera de eso, me parece muy buen cómic. Es una muy buena lectura y tiene muy buen dibujo de parte de Jason Latour. Me parece que también, como mencionas, tiene un estilo interesante y propositivo. Aunque es un cómic crudo y muy violento y muy para adultos. Sí, sí, es muy, muy, muy para adultos. No llega a esos, a lo mejor, bueno, como dices, mencionaré más adelante por qué. Pero no me parece una lectura tan Incómoda. sí, tan difícil como algunas otras cosas del medio, del género, como son Sheriff of Babylon o Stray Bullets, que estaba últimamente leyendo Stray Bullets y está medio pesado a veces. Este no, Jason Aaron sí es un poco más dinámico, va más rápido la historia y tiene más momentos. No, no está lleno de acción, pero a lo mejor tiene más un poco ritmo, ese ritmo, como una película así. Es muy cinematográfico todo, pero también es algo que quiero hablar más en el apartado gráfico. Sí, entonces de mi parte va muy recomendado. La serie está inconclusa, lo cual fue algo que, por ejemplo, en nuestro capítulo de Sabrina sí mencioné. En este caso no me parece que sea tan un impedimento, porque estos primeros 4 son, yo los llamaría la primera temporada. Entonces, aunque el final no, no resuelve todo, no es completamente insatisfactorio. Sí te va a dejar con, quisiera más, pero sí hay un arco que llega a algún lado. No es así un No, bueno, el completo. primer arco llega a un lado inmediatamente. Sí, pero sí hay una historia que te están contando. E incluso si no hubiera nunca más Southern Bastards, aún así les recomendaría bastante leer estos 20 números. Hablando de formatos, Oh, ya. Southern Bastards está ahorita disponible. No he checado a detalle, pero según yo están disponibles los 4 tomos en pasta blanda en inglés. Ujú. Y también está disponible este tomo, que es el tomo en pasta dura, la edición de lujo, que incluye los primeros dos arcos. El problema aquí fue que los creadores, en el caso de Image, los creadores son los que deciden los temas de publicación, fechas y todo eso. Ellos decidieron no sacar el volumen 2 hasta que regrese la serie para darle como que impulso. Entonces yo, como fan de Jason Aaron, precompré este volumen y ahí lo tengo y nunca ha salido el 2 y ahí se quedó. En español se pueden conseguir de parte de Editorial Panini en estos 4, bueno, en 4 volúmenes en pasta dura, a un precio bastante accesible. Que son de 220 pesos cada uno y 220 y 240 los de 6 no tomos. sé, hace poco estaban disponibles en un paquete que también estaba muy muy accesible. Sale como en 450, ¿no? Una Algo cosa así, así. o sea, 450, 500 pesos. Está muy, muy, muy accesible. Y me parece una muy, muy buena opción. La edición está bastante bonita. La traducción me gustó mucho, que es un cómic difícil de traducir por la increíble cantidad de maldiciones que usan todos. Es un constante de insultos. Como ya platicamos un poco fuera de cámara, que los insultos son muy difíciles de traducir, Ujú. porque no todo lo que es un insulto en un idioma es un insulto en el otro. Y te puede pasar como le pasó a Editorial Televisa en Mujer Maravilla, que le dijeron zorra a la Mujer Maravilla. Entonces sí, es complicado, pero creo que lo hacen muy muy bien. A mí me disfruté bastante la traducción. Lo leí en los dos idiomas, los primeros arcos. Entonces, en este caso, algo casi nunca lo hacemos, creo que en este programa, pero en este caso sí recomendaría bastante las ediciones de Panini por relación costo-calidad, creo que son una muy buena opción. Sí, Pero en general, el formato que encuentren, luego yo me termino muy seguido recomendando lo de Panini, no solo porque me caen bien los muchachos. No, no, porque realmente creo que la relación costo-beneficio es muy, muy buena. Son tomos pasta dura, 220 pesos. Si cualquiera de las otras editoriales de licencia aquí en México, los pasta dura te los venden arriba de 300 varos. Aparte está esto que mencionas del paquete que salió, continuamente tienen descuentos, y regularmente cuidan mucho las traducciones. En este caso, yo primero lo leí en español y ahora para este programa lo releí ahora en inglés. A mí sí me causó un poco de conflicto porque recuerdo que no viene tan sureño, o sea, es que es muy difícil traducirlo, o sea, no sí. en este caso, de hecho el traductor es Alberto Calvo, este antiguo colaborador de La Covacha y que pueden ver todas las semanas en Comicase, en el podcast, saludos a los compas de Comicase, y él suele cuidar muchas cosas, nada más que es complicado ese tema, o sea, es prácticamente intraducible, porque pues como los pones que hablen como regiomontanos, o sea, no se puede, entonces es una muy buena opción.
si tienen la opción en inglés, pues también, de hecho creo que es lo que siempre terminamos diciendo, o sea, si tienen la opción en inglés y lo hablan, pues siempre va a ser mejor la original, pero en cuanto al tema de disponibilidad de formatos, por lo que ya mencionaste tú, la versión de Panini también es una gran opción. Pues bueno, Isaac, yo creo que ya es hora de aventarnos con spoilers para poder platicar todo, porque este cómic arranca rapidísimo. Entonces, pues vamos, como gordo en tobogán, a la alerta de spoilers. No hemos dicho de qué trata este cómic. Es que es medio complicado. O sea, sí lo estaba pensando. Ajá, pero es que no puedes empezar a hablar de la serie de entrada porque involucra muchas cosas y creo que el primer tomo, que dijo, la verdad es que nuevamente, ahora dijimos que vas con spoilers, neta, si no lo han leído, nada más quédense con que nos gusta mucho y que lo deben de comprar, porque inmediatamente te cambia el juego. Sí. ¿Tú cómo hubieras pensado que podrías decir de qué trata sin spoilers? Crimen y fútbol americano en un pueblo de Alabama. Yo creo que es lo único que puedes decir sin caer en spoilers. Es que el nombre del título es muy acertado. Es un cómic sobre sureños bastardos. That's it. O sea, sí, la verdad es que es muy complicado. El cómic inicia con Earl Top, esta persona que se ve como 50, ya 60 años. Sí, como de 60 años. Hombre macizo que tenía 40 años de no estar en Crow County. Ese pueblito al que regresa y en el que pues básicamente va a descubrir cómo se organiza todo ahí, cómo todo gira en torno al equipo local de fútbol americano, que es que en Estados Unidos al parecer en el sur es muy importante el fútbol americano de preparatoria. Sí. Como que los pueblitos volcan ahí todas sus esperanzas, o sea, todas sus vidas tristes y monótonas, como que la única razón que tienen de existir es para ir los viernes en la noche a ver el partido del equipo de la preparatoria local. Sí, en una investigación ahí muy leve. Sí, es al parecer muy, muy, muy importante, al grado de que sí mencionan personas que vi que incluso hablaban de este cómic y que decían que vienen de ese tipo de pueblos. Que por ejemplo, si tú fuiste jugador de fútbol en la preparatoria, es por lo que se te va a conocer toda la vida en ese pueblo. O sea, siempre vas a ser el quarterback de tal época. ¿Sí? Y todos te van a ubicar en ese pueblo para siempre. Y es algo que le pasa al protagonista de este cómic, al primer protagonista de este cómic. Sí. Pero no, la historia inicia así. Earl Tub regresa al condado a desalojar la antigua casa de su padre. No, así. Pues el que vivía ahí era el tío. El que vivía ya era el tío, pero ya el tío ya se mudó a un asilo, su padre tiene ya bastante tiempo que está muerto. Entonces va a desalojar la casa y mientras está haciendo su trabajo, él tiene una relación muy complicada con el pueblo y con su papá. Descubre que el entrenador del equipo de fútbol americano es básicamente el kingpin de ese condado de Alabama. Y entonces presencia un asesinato y decide que tiene que hacer algo. El papá de Earl Tub era el sheriff, de hecho, del condado. Entonces Earl decide, no, tengo que hacer algo al respecto. Y aquí inicia la que creemos que va a ser la historia, donde él dice, no, voy a cambiar a este pueblo. Y decide como levantarse y empezar a pelear por limpiar al pueblo. Sí, un John McClane cualquiera. Bueno, no, John McClane no limpia pueblos, pero ustedes saben a qué me refiero. Este hombre rudo de acción que pues, va a triunfar contra la mafia local. Hasta que el cuarto número, pues no. Le ponen una chinga y lo matan a media calle mientras el pueblo ve sin hacer nada al respecto. Hasta le avientan piedras y dice, ya regrésate a Birmingham, donde estaba viviendo el muchacho este. Y de hecho, sí, ese fue de los primeros momentos que, o sea, cuando terminó el primer tomo, que pues, si ves que le dan su madrina, no caí en cuenta que había muerto hasta que empecé el segundo tomo. O sea, para mí fue así como, cabrón, si lo mataron. O sea, yo dije, pues va a estar comatoso o algo, ¿no? Es mi protagonista, ¿qué va a pasar aquí? Y el segundo arco es creo todavía mejor. De hecho, en mi opinión, el segundo arco es el mejor de de estos 20 números, esos 4 son los que más me gustan. Sí, estoy de acuerdo, porque este segundo arco trata sobre Ulysse Boss. Este es el entrenador que había sido nuestro villano en el tomo anterior. Y aquí de repente es como, pues no deja de ser el villano, bueno, no deja de ser una mala persona,
pero de repente ves sus orígenes, ves pues cómo la pasó mal, cómo lo maltrataba por culpa de su padre, o sea, porque como eran white trash, o sea, estás en un pueblo de rednecks y aparte eres el white trash, o sea, es como, eres lo más bajo de lo más bajo de la escala social. Más abajo nada más están los afroamericanos porque es un pueblo muy racista. Sí. Y aparte el segundo, Con afroamericanos, porque eran los únicos que le hablaban. Y de repente como que logras empatizar un poco con el personaje, no lo justifican, de hecho nunca hay apología a lo que hace, al contrario, te queda claro que es un cabrón, es un, como le llaman en España justamente, son paleto cabrón, pero sí la pasa mal el muchacho. Sí, de hecho, sí me parece una maniobra bastante arriesgada de parte de Jason Aaron, porque Eulis, ¿cómo se llama el nombre? Eulis. Eulis. En la escuela le decían useless. Oh. Eulis es básicamente el protagonista de esta primera temporada, porque de los 20 números, alrededor de 11 están dedicados a él o están contados desde su punto de vista. Uh-huh. Entonces, mínimo la mitad de las páginas de aquí son de él. Él es el que tiene, de él es el que vemos como su historia de origen y él es el que tiene como un arco de personaje que concluye en el momento cuando logra tirar el árbol. O sea, tiene como todo el viaje del héroe, pero en un modo increíblemente torcido. Pero lo que hace Jason Aaron es que si en ningún momento lo redime o lo justifica o te... No, ni te cae bien. Sí, no, porque, por ejemplo, tienes todo este arco donde te cuentan cómo llegó a ser lo que es. Y si dices, lo entiendes, y hay momentos donde dices, cuando les da la vuelta a los güeyes que que lo han estado jodiendo toda la vida, les da la vuelta de una manera cruel, se convierte en este jefe criminal, si dices, a huevo, se los chingó. Y terminas este arco con algo de empatía por él, y inmediatamente en el siguiente arco inicia y empieza a hacer culeradas. Cuando descubres lo que le hizo al sheriff del pueblo, y dices, es exactamente lo mismo que te hicieron a ti, se lo está haciendo otras personas. Entonces sí es muy curioso porque nunca busca que creas que él es bueno Uh-huh. o que no merece que le pasen cosas malas. Y sin embargo la serie decide que él es su protagonista y se clava mucho en él. Tiene varios momentos, sobre todo porque va cayendo conforme va avanzando la serie. O sea, empieza ya pesado, digo, empieza matando a nuestro primer protagonista. Y termina no solamente matando, sino aparte quedando impune. Y aunque ves justamente, pues, es que no me queda claro si lo violan o nada más le frotan ice hot en el ano, pero ya lo que le hagan, lo que le hacen en el campo es horrible. Y toda parte, pero lo que pasa es que no mencionaste, ¿no? Él era un buen jugador y tuvo propuestas de universidades, pero nunca le alcanzaron a llegar las propuestas porque el entrenador le dijo, no, es que tú eres hijo de este cabrón Sí, y tú eres, o sea, no vale la pena, eres hijo de tu padre, es la peor basura. Entonces yo les dije a todas las universidades que eras una basura y un criminal, que no te querían. por eso nunca pudo avanzar en la vida este cuate. Y lo que mencionas después se lo aplica al que después convierte en sheriff, porque le dice, yo te estuve quedando toda la vida, ya siendo el entrenador, está un chavito que tenía que 11 solicitudes de las mejores universidades. Dice, no, o sea, si yo te estuve cuidando, no es para que te vayas. Y enfrente de él hace que le rompan las piernas y dices que, pero vas a ser sheriff, hombre, aquí va el pueblo, tú vas a ser jefe. Entonces, como que él cree que le está haciendo un favor. Sí, es un momento muy... Es de esos que te dices, "Cállate". Sí, es que es malo de a madre. Pero no es que sea malo, es que está podrido. Sí, es la gran tragedia de su historia, que es una persona que nació en un ambiente completamente podrido, intentó salir y el lugar no lo dejó. Entonces lo único que le quedó es convertirse en la mierda más grande del lugar para él estar a gusto, aunque sea. O sea, todos son una mierda, pero yo voy a ser la más grande mierda de todas. Esa es básicamente su historia. Entonces sí hay momentos donde pudiste haber sido tan... Una de las frases que dice de Chavito, bueno, y que se repite a lo largo de la serie, es esto de que el juego vale la sangre. Sí, el fútbol vale la sangre. Es una frase que se escucha muy poética y muy bonita, pero aquí la aplican demasiado literal. La manera en la que se convierte en el entrenador es básicamente vendiendo a su padre. Pero esa escena también es desgarradora. Este tema de padres e hijos se mantiene a lo largo de toda la historia
con distintos personajes. Sí, pues este es el cómic más Jason Aaron de todos los cómics, porque en todas sus historias viene este tema de relaciones complicadas con tus papás, con tu papá, y aquí va todos tienen problemas con sus papás. Ese muchacho necesita terapia. Sí, no sé cómo se lleve con su papá, pero no creo que se lleve bien. Pero sí, vende al papá, va y le dice, es que tú eres el único que me puede ayudar. Y el papá se la cree, sí. Sí, vamos a desquitarnos de esto. Se da la vuelta, esa escena del balazo de la espalda. Es buenísima esa escena. Toda esa secuencia cuando hablar con el papá es de los mejores trabajos que ha hecho Jason Aaron. Y bueno, y Jason Latour, los dos, es un trabajazo toda esa secuencia. Sí, sí, los diálogos del niño básicamente suplicándole, que bueno, ya no era niño de como 20 años, Sí. Que aparte, que ha estado sufriendo por culpa del padre. No, y que el papá es un tremendo hijo de puta. O sea, el papá lo odia todo el tiempo. Sí. De hecho, le dice, no, es que tú eres la única persona con vida que me puede ayudar. You're the only person alive. Y es como, esto ya nos debería de decir por dónde va la cosa. Sí, no, y otra cosa muy interesante en esta segunda lectura, y que también el cómic lo menciona, pero la primera vez que lo leí no lo caché, es que nunca le dice mentiras al papá. O sea, porque al final le dice, ¿cómo lo lograste? Y se le dice la verdad. Y sí es cierto, toda la conversación, todo lo que le dice es la verdad. En ningún momento le miente al papá. Solo no le dice cómo le va a ayudar. Pero algo que noté en esta segunda vuelta de los primeros dos arcos es que los dos son subversiones de historias muy trilladas. O sea, la primera es la historia de este que regresa o que llega a un pueblo o regresa a un pueblo y lo encuentra abrumado por el crimen y los enfrenta y limpia al pueblo y el pueblo lo ama y así. ¿Cómo se llama esta película con La Roca, Walking Tall? Hay como 3 películas con Jean-Claude Van Damme que tratan de eso, así. Y la segunda película es la historia del underdog, del que sueña con ser un buen deportista y conoce a un negro mágico que le enseña cómo hacerlo y luego triunfa. Pero las dos son versiones torcidas de esta historia. Entonces sí, sobre todo la segunda me gustó mucho por eso, porque cumple todos los clichés, o sea, incluso No había cachado la del... Sí, el negro mágico, o sea, es un negro ciego que puede saber por dónde van a correr los jugadores de acuerdo a cómo respiran. O sea, es Morgan Freeman. Si hubiera una película lo interpretaría Morgan Freeman. No, y que el mismo Vic tiene su propia historia, ¿no? De que también había sido un jugador que justamente por ser afroamericano no había podido jugar más que en las ligas muy, muy pequeñas, nada más entre ellos, porque pues, el cómic que transcurre en el 2014, pero pues, la historia de Ulises Boss de Chavito, pues... Son como 30 y algo años antes, y pues la de Vic son otros 30 y tantos. O sea, es como jugaba como en los 60. Sí, sí, sí. Y sí es cierto, sí, no había cachado eso. Sí, eso se me hizo muy interesante porque y es una maniobra arriesgada. No sé si fueron criticados ellos por eso, pero sí, porque agarran este cliché que ahorita es como muy mal visto, esta historia del hombre blanco que tiene a una minoría que solo está ahí para ayudarle a cumplir sus sueños. Pero creo que aquí lo hacen muy bien porque por un lado, de hecho me gustaría que algún día contaran como más la historia de Vic, porque sí te mencionan que él pasó por cosas bastante feas también. Pues es un negro en Alabama, claro que. Por ejemplo, el cómic nunca niega el por qué al negro mágico no le queda otra opción más que ayudar a un blanco. Porque solo no va a llegar a ningún lado. No importa que sea un genio en el deporte, lo tienen de pelotero. O sea, el entrenador nunca le hace caso y todo. Y sí, es el mejor jugador, un pinche genio, pero es un negro en Alabama. ¿Qué va a hacer? Pues pegarse a un blanco. Que incluso es cuando le va un poquito bien a él porque se convierte como en el asistente, es el que marcaba las jugadas de defensa. Sí. Que aparte pues también está muy triste porque, bueno, porque Vic después de la muerte de Top, como que de repente sí, sabes que esto sí ya fue demasiado y se pega un tiro. Y todavía está en negación Ulises Boss porque no entiende por qué se iba a suicidar. Es muy, es muy humano el personaje de Boss. O sea, sí de repente sí logras empatizar con él, lo cual es un poco triste también. No, porque por ejemplo, realmente siento una pasión, o sea, de verdad genuina, intensa por el fútbol. Tiene esta otra frase en la que después de que se suicida Big,
empieza a perder todos los partidos, pierde el partido más importante de la temporada, que era su Chivas América, básicamente. Se empieza a perder todos estos partidos después de que suceda Big. Y de esos achichincles, uno tiene mucha iniciativa y le dice, bueno, pues vamos a lesionar a las estrellas de los otros equipos. O sea, parece como que, güey, ¿por qué no lo hemos hecho antes? Pues sí, porque si le dice así como, bueno, pues somos básicamente una banda de mafiosos. ¿Qué tanto? De hecho, sí. Y todavía hay un momento en el que él duda, porque dice, o sea, podré ser asesino, podré ser un ladrón, pero tiene que haber algo sagrado, y eso sagrado es el fútbol. es el fútbol. Entonces, ok, entonces tienes su código de honor, Sí. pero no mucho. Sí, no demasiado, porque dice eso y cuando pierde el siguiente partido dice, bueno, trae el auto y mi palo. Esa es otra de las escenas fuertes de la... Sí. Bueno, es que sería estar hablando de escenas porque realmente son escenas muy pesadas, pero justamente hablando un poquito de eso, pasan cosas horribles en este cómic, con gente horrible, que es el tipo de cómic que te gusta, ya hemos quedado claro. Sí. Sin embargo, quizá la palabra disfrutar es muy arriba, no sea la correcta, pero yo disfruté mucho más este cómic que el que platicamos la semana pasada, Sheriff of Babylon. ¿Cuál crees que sea la diferencia? ¿Por qué el otro? Digo, porque no es nada más mi percepción, yo creo que tú también. Sí, también me parece una lectura mucho más ligera. Sí, creo que ligera es la palabra. ¿Cuál crees que sea la diferencia del tono de la presentación de Sheriff of Babylon contra Sueños Bastardos? Aunque creo que ambos son hasta cierto punto nihilistas en su perspectiva, Sheriff of Babylon es casi opresivo en su atmósfera. O sea, en esta atmósfera de nada tiene sentido, nada sirve para nada. Es como ver Ricky Morty, pero nadie se está riendo. Y creo que eso tiene Sheriff of Babylon que Southern Bastards no tiene. También, por ejemplo, Southern Bastards es mucho acerca de estos ciclos de violencia interminables, de los que la gente no puede escapar, o aun cuando escapas es increíblemente doloroso y casi destructivo para ti. Lo cual, pues uno diría, bueno, me va a traer esta misma sensación, pero por alguna razón no lo presenta de esa manera tan así, tan directa. Por ejemplo, aquí hay sabemos que es como culpa de todo el condado, pero sí hay un villano, sí hay un enemigo. Sheriff of Babylon era todo acerca de cómo... Pues no, o sea, en aquel mencionábamos que el gran misterio principal, el asesinato que causa todo, es un asesinato sin chiste que hacen por una razón increíblemente pendeja. Entonces creo que aquí sí sientes que hay algo, que los personajes están haciendo algo, que están... Y de todas maneras tienes cierto elemento de esperanza aquí en el personaje de la hija de Todd, Sí. que básicamente la conoces al final del segundo arco y está como una presencia que sabes que en teoría va a ir a vengar al padre, aunque por como hemos visto que ha subvertido los temas en tomos anteriores, no creo que vaya a terminar bien tampoco ella, pero por lo menos ahorita está como esa lucita de esperanza. Sí tiene eso. Y bueno, esa serie parte todavía no termina, entonces no ha dado su última opinión respecto al tema. Pero sí creo que es eso. Sí hay un poco más, tío, no tiene esta atmósfera así tan tremendamente opresiva, que es lo que tiene Sheriff of Babylon. Porque ya son 12 números y sí de plano. Sí, es una lectura mucho más pesada. Esta creo que eso es lo que tiene. Y también que es un cómic, ¿cómo lo diré? Mucho más corriente, mucho más vulgar. O sea, se deja llevar más por acción, por violencia, por momentos de humor, por así. Que creo que le sirven un poco para liberar la atmósfera. A pesar de que estén pasando cosas horribles, creo que el cómic pues sí, mucho más ligero. ¿Qué tanto crees que tenga que ver también el artista? Que es un estilo como más libre, más tipo caricatura. Sí, también bastante. No, en todos los sentidos. Porque no solo es un estilo más caricaturesco, sino es un estilo mucho más cinematográfico. Usa paneles mucho más grandes y tiene una narrativa que se mueve mucho más rápido. No tienes estas secuencias que teníamos en Sheriff donde literalmente los personajes estaban como atrapados en las viñetas. Aquí no tenemos eso. Y bueno, ya que me toqué así como que no quería el tema de lo gráfico, ya mencioné, sí tiene esta paleta de colores muy,
monocromática, este rollo de rojos o tonos pálidos se mantiene en todo, no solamente en las portadas, lo utilizan mucho para los flashbacks o para los momentos en los que hay un golpe fuerte, literal, o sea, un madrazo, un Sí. balazo. De hecho, bueno, no hemos mencionado, Jason Latour también es el colorista, él se encarga de todo Sí, el apartado gráfico. sí, sí, él es el artista completo. Y la serie utiliza para todos los flashbacks, te los pone en tono sepia. Y como dices, las escenas de violencia así de golpes fuertes, todo el panel está como en rojo, nada más como con flachazos de amarillo. Por ejemplo, cuando hay una escena donde le están tirando flechas a Eulis y las flechas cuando le impactan se ven como rayos más bien. Sí, que el color rojo es básicamente el color del equipo local, el equipo de los Revs, que es el de Crow County. Pero esto que mencionabas de los cinematográficos se ve incluso en la presentación del cómic. Todos los números tienen como una escena inicial y luego esta presentación, no sé, a lo mejor sea de televisión o así, Southern Bastards, pero en un rojo. Sí, Es sí, un spread page, la doble página, con una, sí, con una sola imagen, así, sí, monocromática rojo. en tu cara. Sí, a mí el dibujo me encantó. Sobre todo bueno, el trazo es muy bueno. Es un trazo muy sólido, a mí me sorprende mucho porque no juega con, con pequeñas rayitas para dar volumen ni nada, o sea, es un trazo firme y duro, sobre todo en la cara de tanto de Ulysse como de Elton, que son los trazos un poco más grandes, se nota mucho la manera en la que están en las arrugas marcadas o sí, lo duro de las expresiones. Sí, a primera vista podría parecer como un dibujo muy simple, porque sí es un poco caricaturesco, no llega tanto así, pero sí es Ujú. estilizado, no tira a realismo. Pero cuando le pones atención, sí, para nada es un trabajo suelto, libre o de alguien que no sabe. Es una persona que está muy en control de lo que está haciendo, tanto en trazo como en narrativa, que es algo que mencionamos mucho aquí. Y que a veces siempre yo menciono que se menosprecia la habilidad del dibujante de contarte la historia de la manera que quiere contarte, que te lleve de punto A a punto B. Mencionaba yo mucho la secuencia esta donde Eulis mata a su papá, que me encanta porque sí, desde cómo inicia, el cómic usa mucho los silencios, hay muchas viñetas sin diálogo, pero que el dibujo te va llevando y sabe mucho usar el pasar de viñetas a splash page, a doble página, regresar a viñeta. Todo eso creo que lo usa de muy buena manera. Incluso las escenas de fútbol americano, que yo soy un ignorante de fútbol americano, de hecho, lo hacemos fuera del área, todas estas, bien pueden haber puesto cualquier cosa a la hora de explicar las jugadas, yo les voy a decir que sí. O sea, Sí, no, que sí mencionan mucho no, es que el ala cerrada de no sé quién, los line breakers de... Yo también no sé nada de fútbol, y dice, ok, no, pues sí, suena voy a importante. suponer que es cierto. Pero a la hora de los juegos, que a lo mejor no hay muchas escenas, pero sí tienen estos momentos de melee de cuando se enfrentan Chocan. los jugadores. Cada uno, es que suena muy tonto, pero como dices, leemos decenas de cómics al mes y no todas cuidan tanto el detalle de las expresiones, de cada personaje está haciendo algo distinto, de cada personaje se vea distinto, no son genéricos, o sea, aunque sean personajes de fondo, están muy en un papel muy... Entonces todos son extras que saben que tienen que hacer. Sí, sí, sí. Sí, hasta me gustan mucho las escenas de las gradas, que sí se ve el público de puro sureño desmadroso, así que están tirándoles pestes, pintándoles dedos, así, pisteando. No falta el que está vomitando, y así, realmente sí trabajan todo eso también. Y hay una escena de gradas justamente en la que aparte te van platicando cosas que están haciendo otros personajes importantes Mm. de la historia o que van a ser importantes en la historia también porque tenemos dos que tres personajes que se ve que todavía no nos cuentan nada Mm. de ellos, pero ya tienen su pequeño peso, que justamente es eso, o sea, vas viendo parte de la historia que va a suceder o que está pasando, incluso con personajes insignificantes. Bueno, y ahorita que mencionabas lo del fútbol,
Es un tema increíblemente importante el fútbol en esta serie. Y aunque yo no soy fan del deporte y no vivo en Estados Unidos, que es donde es como muy importante, y parece que sí tiene un peso muy, muy, muy fuerte, sobre todo en el sur, me gusta cómo lo utilizan como representación de toda la violencia. O sea, el hecho de que es este deporte increíblemente violento y agresivo, que por un lado por ejemplo, toda la pandilla, todos los matones que utiliza este jefe criminal son jugadores de fútbol americano. Ujú. Y como para ellos es como natural dar el brinco de agredir gente en el campo a agredir gente fuera del campo. Y como si lo ven como combate, como ir a la guerra. No, está toda esta escena del el último capítulo, el El penúltimo, penúltimo. Cuando en- golpean al coronel. sí, sí, que agarran al patrocinador principal de un equipo rival, con el que tenían pues, tienen sus problemas, y de repente se la voltea Ellis Boss y le da unos, o sea, con el mismo palo con el que mató A Earl. a Earl Top, le da una madriza en los vestidores y todos los chavitos se le quedan viendo así, pues están viendo a su entrenador, a la persona que más admiran, que aparte por lo que dicen, el entrenador era admirado fuera, o sea, no Sí, sí, solamente en el era, juego, sino en distintos era pueblos. una leyenda. Sí, sí, sí. Y básicamente dice, pues este cuate lo que viene es quiere intimidarnos, ¿y a poco van a dejar a poco van a dejar que vengan y nos insulten en nuestra casa? Y los chavitos lo que hacen, en lugar de denunciar al vato que está Golpeando así una persona. pues es golpearlo entre todos, o sea, esa es la solución de ellos, es a lo que los lleva. Y Sí, aparte salen a partirse el alma en el campo después de eso, si porque salen a dar el partido de sus vidas. De hecho, sí dicen que ni siquiera salen tan motivados después de golpear a un anciano, porque se ve que tiene como 60 años. yo Que parece como Stan Lee. sí, sí, se parece un chingo a Stan Lee. Que ni siquiera ocupan estrategia porque van así súper llenos de punch. Sí, los comentaristas dicen, no sé qué es lo que les dieron en el Pero primer deberían tiempo embotellarlo. y venderlo. Sí, sí, sí me parece. Es gracioso cuando no piensas lo que sucedió. Sí. Pero sí, cómo lo utilizan así como este epicentro y también como lo importante que es el fútbol porque es básicamente lo que vuelve a este jefe criminal intocable. Ujú. O sea, que el fútbol es tan importante en ese pueblo que mientras gane partidos, y te dan a entender que, o sea, él fue el que mandó al equipo a la gloria. Ujú. Antes de eso era un equipo decente, te dicen como que era decente. Salían buenos jugadores de ahí, pero él lo convierte en el equipo regional. Y mientras gane partidos a nadie le importa lo que haga, al grado de que asesinó a un hombre así a plena calle frente a todo el pueblo y nadie dice nada porque gana partidos. Y el momento donde su imperio criminal empieza como a desmoronarse es justamente cuando empieza a perder partidos, que ya la gente empieza como a... como que ya no le van a tolerar todas sus pendejadas. La presencia y lo intocable que se siente este cuate es al grado de que asiste al funeral de Real Y Top paga por la lápida. y toda parte de poner, aquí no yace un hombre, culero. ¿Eso le puso? Sí, la tumba del papá decía, Aquí ya sé un Here nombre. was a man, Sí. y la de Earl dice, Here wasn't. Mm. Es como, Hijo de mamón. puta. Incluso, pero todavía con la actitud esta de, yo dije que le iba a pagar y la voy a pagar, pero voy a hacer un troleo. O sea, mamón. Mejor no la pagues, culero. Ya mencionamos a grandes rasgos los primeros dos arcos y ya después le damos parte del último. Pero el tercer arco a mí me pareció como el más lentón. Se dedican a presentarte a todo el resto del elenco de los personajes, que algunos no, todavía no estás tan metido con ellos, todavía no te interesan. Y al ser una historia inconclusa, creo que de repente son Sí. 6 números un poco perdidos. Sin embargo, todo este cómic, todo este arco está bajo la sombrilla del juego de Homecoming. Es como es el primer juego de la temporada de local, para que, como mencionamos, pues, para los gringos es muy importante ese momento. Y termina justamente con el regreso de la hija de Top, que Homecoming regresa a casa. ¡Oh!
Ciertamente eres un lector que le gusta ver los matices y lo que dicen entre líneas las historias es lo que veo. No, sí fue, yo dije, claro, Y regresó a casa. pues sí es cierto, sí, No, es sí, neta. eran mentiras, no son, Valentín. Yo No dije, estás... en esta segunda lectura dije, ¡oh! La Sí, verdad es que no le había cachado en la primera. sí, pero este arco, este tercer arco, ya nos revela más o menos como qué es lo que va a ser esta historia, porque lo que entiendo es que más que la historia de un personaje va a ser la historia de este condado durante un periodo de tiempo que vamos a ver. Entonces sí entiendo, a mí me gustó bastante también el arco en general, pero sí entiendo que este arco era para presentarte a todos los personajes y lo interesante es ver cómo interactúan y chocan entre sí. Y como la serie termina en el número 20, casi no pudimos ver nada de esto. Entonces sí se siente un poco como que, bueno, esto a lo mejor el número 40 ya hubiera sido muy importante porque te sembró las bases de... Aún así me gustó porque creo que aún en el siguiente arco, que es un arco de 6 números, creo que sí vemos alguna de estas semillas ir a algún lado. Vemos la historia del sheriff es importante. El personaje de Motherhead, que es uno de los dos asistentes del entrenador, me gustó mucho porque él se me hizo un personaje bien trágico que él realmente, él era jugador para el equipo de fútbol americano. No era el mejor jugador, era bueno, pero no era el mejor. No tanto como para conseguir becas ni nada. Y su sueño es algún día ser entrenador de fútbol americano. Entonces él se une al entrenador, pues porque qué otra cosa haces. Ahí no puedes, es lo único que te queda. Pero él no le gusta y no disfruta toda esta violencia y todo lo que tiene que hacer, pero pues ya está metido hasta el cuello en este desmadre. Entonces sí se me hizo como bien trágica su historia. No, y de hecho el entrenador lo acepta, le dice tal cual, ¿verdad? Es que no necesito, no necesito los mejores jugadores, Necesito, necesito los más leales. Sí, sí, Y es sí. como, pues, sí, güey, si lo necesitas. Está bien cabrón lo que haces. Sí, es que sí, o sea, ¿en qué punto le dices a tus jugadores? Bueno, o sea, sí, está bien, hoy la práctica va a durar un poco más porque necesito que vayan a agarrarse a tiros con aquellos güeyes. No, que vayan a... Bueno, no los mandó a golpear al niño, pero igual Bueno, dejan casi no, como... no los mandó a golpear al niño, los mandó a golpear a un señor, a matar a un señor de 60 años. El señor se puede defender mejor que ese Sí, que el niño. niño, sí, está horrible esa parte. Esa escena también es de esas que... Sí. ¡Ay, cara! A mí sí me gustó ese arco. El único que no, la única historia que no me gustó fue la de Esau, que es el otro ayudante del entrenador, que es el güey más redneck white trash del mundo. Y aparte, en un principio yo pensé, ok, esta es la historia donde nos revelan su historia, su trasfondo, que es una persona más compleja de lo que estamos viendo. Y creo que también esta es como un tipo subversión, porque el giro es que no, realmente es un asco de persona. Es el único número donde dejan ver lo que él está pensando y lo que piensa son puras pendejadas. No, pero sí trae... Sí hace varios comentarios respecto a su papá. A su padre, sí, porque es un cómic de Jason Aaron, entonces claro que tiene pedos con su papá. Sí, de hecho, él es hijo de un pastor. Sí, es Sí, sí. pastor, pero que son cristianos, bueno, no sé, son una variación de católicos. Pero sí, es hijo de un pastor y básicamente su rebelión contra... Y básicamente lo que hacen es... no, está este tipo de personas que van a predicar la palabra a todo el mundo y como que dicen, no, es que yo necesito un reto, es que no puedo no le puedo estar predicando a los del coro todo el tiempo, tengo que ir a buscar a las malas personas y se le ocurrió ir con eso, Con la peor persona. que lo trae todo el día en cualquier cantidad de cosas criminales, ya podemos hablar de Cristo y al final pues básicamente le dicen, no, o sea, pues nomás le da una madriza. Sí, le pone una chinga Yo pensé que lo mataba, de hecho, ya al final no lo mata, pero... que es uno de los chistes, que es lo que te digo que por eso siento que este cómic no ¡Oh, qué chiste! No, súper gracioso. No, pero cuando llega con la esposa y le dice, es que Dios me acaba de mandar otro mensaje, nos tenemos que mudar. Porque le acaban de poner una chinga. Tu humor es un poco... Pero sí, preocupante, compadre. ese número no me pareció malo, está muy bien escrito, las dos personas encargadas de este cómic traen un nivel muy alto, pero sí fue el que sentí que no aportaba nada. En este arco aparece el primer cómic
que ya no escribe a Jason Aaron, lo escribe Jason Latour. Y lo acompaña Chris Brunner, que fue fue el equipo creativo de un cómic que se llama Loose Ends, que previo obviamente Souther Basans, es como que pues, puede ser como que en este número descansa Jason Aaron y traigo a mi compa para trabajar aquí, que aparte al final ese número dice, no va a ser el único donde va a estar, y si en el siguiente arco hay otro cómic con ellos dos. ¿Ese te gustó? Sí, de hecho me gustó porque es el que trata de Matterhead. Entonces es donde nos presentan que este personaje, por ejemplo, inicia con él, nos regresa al momento donde golpean al niño y donde a media golpiza él se tiene que detener y sale a vomitar porque sí. Entonces me agradó bastante porque me gustó ese personaje. Y se convirtió en un personaje que sí me interesa mucho seguir. Siento que no va a acabar bien. Realmente espero que quede de entrenador al final de todo esto. Pero tampoco es una persona. No, pero siento que es demasiado tonto para saber lo mala persona que es. Ok. Entonces, no sé, se me hizo como una figura muy trágica. O sea, me recordó mucho al personaje de Ulises de joven. Esta persona atrapada en pues sí, en este mundo de mierda en el que está atrapada en este ciclo de violencia del que no puede salir. Que no es lo bastante brillante, exitoso o incluso atrevido. No, Earl no salió del pueblo por ser la gran cosa, se enlistó en el ejército. Entonces, él no visualiza una manera de salir de ahí. Su mayor sueño es pues, ser entrenador. Entonces, se me hace como una figura muy trágica él. Pero sí, por eso me gustó el número. No, tiene todos estos momentos donde se pone muy psicodélico el cómic que siento que sí quedan un poco fuera de lo que era el estilo. Pero en general sí me gustó el número. A mí es el que me sacó un poquito más de la historia, no solamente porque incluso la paleta de colores cambia, como ya en este caso ya no se hace cargo la tú, y aunque lo justifican porque están como en el viaje del chavito que lo está todo drogado porque lo está todavía tratando de salir del estado casi vegetativo en el que lo dejaron, no sé, como que a mí sí me molestó un poco, o sea, como que no me latió, pero es solo un número, ya el siguiente regresa es como a la programación habitual. Para mí ese es el cómic que menos, el capítulo que menos me gustó. No que lo odiara, simplemente es como, no me pareció un cómic de Souther Basart. Okay. Supongo que sí, porque bueno, todos los demás sí son muy mucho la visión de estos dos creadores. Entonces sí, aunque el cómic me gustó, sí queda un poco extraño de pronto un número que no es eso, es otra cosa. Es algo bueno, pero es otra cosa. Y aunque sea el mismo Latour quien lo escribe. Sí, pero sí cambia es un cómic que está calibrado de una manera muy específica y de pronto sí cambia. Entonces sí entiendo que te saque de la historia. Bueno, esta atmósfera tan redneck que nos presentan está muy marcada incluso por los detalles que ves en el mismo cómic. No solamente es la manera en la que se comunican, sino con tonterías como por ejemplo hay esta escena en la que va Elise Boss a hacerse la de emoción a unos jugadores que a los que les ganaron, los primeros que le ganaron el primer partido. Sí. Entonces, en lo que taclea al chavito, pues, es un chavito enorme, pero es un chavito a fin de cuentas, digo, Elise que ya tiene unos 55 Sí, también se ve algo así. En una de las camionetas viene un Calvin Mion, de estas calcomanías de Calvin y Hobbes. Sí. Ese Calvin Mion que tiene un Calvin meando sobre el logotipo de los Reps. O sea, y es como... Pues está no bonito, pero es como, qué buen detalle, porque sí es como... Algo que harían ellos. Definitivamente. O las playeras que utiliza eso, justamente. Hay una que dice, el general Lee se rindió, yo no. Es como, sí. Hombre. Arriba, el sur va a regresar. Sí, no. Sí, de que eso sí, si escribes white trash en Google te sale ese güey. Todo este tema del sur y del orgullo sureño, así se puede decir malentendido. Pues es que es orgullo, a fin de cuentas, pero sí, está basado en esclavismo, básicamente. Me gusta mucho cómo lo manejan Latour y Aaron.
en sus cartas, en los textos. Sí. O sea, te explican pues que ellos definitivamente no comulgan con eso e incluso no lo glorifican y si lo acusan, pues hay una carta, creo que es de la Turk específicamente, Sí, en el tomo 3 viene una carta de la Tour. por una portada que hizo de un perro destruyendo justamente la bandera confederada. Sí. Y dices que esta bandera ya no tiene razón de existir por todo lo que trae. O sea, e incluso menciona, o sea, entiendo que tú sientes orgullo porque a ti te recuerda a tu... De hecho, porque te gustaban mucho los duques de Hazard. Sí, no, de hecho, no sé si en la próxima versión de los Duques de Hazard van a incluirla, porque ya ahorita, todavía la incluyeron en la película del 2000, de los 2000, pero yo creo que ahorita ya no podrían ponerla. No. Y no es porque se niegue la historia, sino porque, pues, a lo mejor hay gente que no va a entender esa parte. Me gusta mucho cómo están tratando temas que son, para ellos son muy personales, pero que siguen siendo de impacto. Es que aunque sea Estados Unidos y su impacto global, o sea, aunque sea una pequeña zona dentro de Estados Unidos que esté así de cerrada, sigue afectando incluso la manera en la que piensa mucha gente en todo el mundo. Sí. Sin ir más lejos, o sea, tenemos temas de gente como esto que pasó hace un par de meses de Gina Carano, y la gente justificando que pues, está bien que haga esas comparaciones, está bien que tenga ese orgullo republicano muy mal encaminado, que viene un poco bastante en esta base, vivimos en esta sociedad, bueno, ellos viven en esa sociedad, que de donde viene esa base, pues, ese tipo de ideologías. La descripción de cartas viene por ahí una de un cuate que se llama, creo, Peter Palmer o algo así por el estilo, que de hecho les dice, o sea, tal cual, o sea, que yo vengo de un lugar también del sur, a mí me tocó que me poncharan las llantas porque salía con una mujer asiática, a mí me tocó que me expulsaran de la escuela porque traía playera de un candidato demócrata, y de hecho hasta menciona, o sea, mi caso llegó hasta a la Suprema Corte y soy precedente. Es como, güey, como que no lleva, ¿dónde más puedo decir esto? Aquí es el lugar. ¿A quién le va a importar? Aparte de la Suprema Corte. No, pero me lateo como, si termina identificando y hace la mención, que es la mismita que hacen la Turi y Aaron, del amor-odio que sienten por las zonas. Ya hace mucho que ya no vivo yo en el sur. Que la Tour y Aaron creo que sí siguen viviendo en el sur, de hecho. La Tour, sí, Aaron no recuerdo. Pero como que tienen ese Sí. amor-odio. Y menciona, y de alguna manera extraño ese lugar, no sé por qué, dice, es como un moretón, que ahí lo tengo y lo tengo que estar tocando cada cuando para sentirlo, pero ahí está, o sea, me duele, pero ahí está, y es parte de mí, y es como, definitivamente son cosas con las que no logramos empatizar lo suficiente, o sea, puedes entender un poquillo, pero pues no vas a tener... Digo, sí, Durango es este hoyo negro que nos sigue arrastrando. Y aunque sea muy conservador, creo que, y si es un pueblo chico, no llega a tener esos niveles No, o sea, aquí en México, por ejemplo, sí hay diferencia de cultura de lo que es el norte del país al centro y al sur. O sea, yo viví un tiempo en Querétaro y sí es diferente, sí es una cultura diferente. Pero no es lo que es en Estados Unidos, donde es una división completa. O sea, se ven como... yo no, por ejemplo, yo no me refiero a la gente del norte como mi cultura. O sea, sí hay diferencias, pero no lo llamaría una cultura por completo diferente. En cambio, ella sí. La guerra civil en Estados Unidos como que sí dejó esta división y los dejó con esta sensación muy marcada de haber sido derrotados, que no pueden esclavizar gente. Sí, sí. No, pero no, ya no, obviamente no puedes esclavizar gente, pero como que no pueden dejar atrás, como que sí fue una herida en el orgullo muy seria, y por lo que yo entiendo de lo que leo aquí, el constante incremento en los derechos de las minorías, como que sí lo sienten ellos como exactamente, como estarles picando la herida. Así, bueno, güey, ya no me dejas esclavizarlos y ahora quieres que voten. Y ahora quieres que salgan en las películas, chingados. Y eso es lo preocupante, aunque puedes entender su postura. Lo preocupante es cómo se globaliza. Sí, sí, bueno, sí, porque bueno, tienes mexicanos que son
supremacistas blancos. Que es así como, o sea, te das cuenta que para los estadounidenses tú eres una minoría. O sea, tú no eres uno de ellos. Si fueras allá no te servirían. Pero hay latinos en Estados Unidos que votaron por Trump y que Sí. son supremacistas Sí. blancos de cierta manera. Sí, pero y este cómic sí lo trata bastante. Por ejemplo, el personaje de Book. El, que me he dicho que, bueno, Book es uno de los, es un personaje que vive es como Punisher sureño, como Punisher redneck, pero bueno, él ve feo a los del pueblo porque dice que ellos no son gente de campo. O sea, la gente de campo de hecho, él considera que cazar con armas de fuego es casi lo mismo que ir al Walmart. Él caza con arco. Y por ejemplo, él menciona que su familia luchó por el sur. Eran demasiado pobres para tener esclavos, pero odiaban a los yanquis. Entonces, ¿qué? Y ese tipo de personajes que no puedes inventar, seguramente está basado en una o dos personas. O sea, a lo mejor es amalgama de varios personajes que conocieron, pero no pueden inventarlos. Sí, y también, bueno, en el número este dedicado a Roberta, es donde, a la hija de Earl, es donde tratan más directamente el tema de racismo. Que siento que se fueron demasiado los vecinos racistas de ella son tan racistas que creo que sí brincaron ya un poco a hacer casi caricatura. Creo, no he ido a Alabama, pero... ¿Sabes qué? Yo creo que no. O sea, pero menciona por qué. Sí, porque bueno, me gustó mucho la escena inicial donde ella llega a abrir la casa de su papá y los vecinos le hablan a la policía porque pues un negro se está metiendo a la casa. Esa escena me gustó mucho porque es como este racismo moderno que ya no es así tanto de linchar, sino de esas de que hay un negro metiéndose a la casa, no vas a hablar a la policía, algo se va a robar. Y en cambio cuando ya salen los vecinos, que sí es un racismo ya muy así, muy, muy directo. Sí. En el caso del primero, que aparte tienen este pequeño diálogo de fucking Obama. Así, maldito Obama. ¿Qué? ¿Una heroína de guerra puedes creer esta mierda? Maldito Obama. Adorable. Es- Acabamos de tener el 6 de enero un caso muy, muy, muy ejemplar. Es cierto. En mismo Washington, en Casa Blanca, donde si a lo mejor no hicieron gran cosa, o sea, a fin de cuentas nada más irrumpieron en el Parlamento. Vamos a suponer que no es mucho. Porque, vamos, no hicieron una masacre. Yo creo que murieron 4 personas y eran de los mismos, de los mismos quejicas, ¿no? Pero si hubiera sido una minoría, hubiera sido una masacre, Sí. hubieran mandado policías, o sea, hubiera sido ¿Mm? algo pues diametralmente opuesto. O sea, cuando se habla del privilegio, ¿qué vuelta dio este programa? de Nautas? Pero, pero sí, o sea, no sé, vimos ahí un caso muy, muy claro a nivel internacional con cámara de todo el mundo que, pues sí, no hubo un ejemplo claro de privilegio blanco frente a todos, ¿no? Sí, sí. Entonces, O sea, te refieres una turba de blancos irrumpió en uno de los edificios federales más importantes y la policía no hizo nada. Mientras que un negro hace algo así ligeramente sospechoso y le llueve plomo. digo, con todos los antecedentes que puede haber tenido la persona que mataron el año pasado, que lo asfixiaron. Sí. O sea, vamos, o sea, sí es como muy grave. Entonces, a nosotros nos llega a parecer hasta cierto punto lejano, porque el racismo en México es más de discriminación, es más de no te pelo. O sea, y hablo del racismo local, o sea, de cómo somos con los pueblos originarios. No llegamos a entender eso, o sea, llega a ser hasta ridículo, porque justamente es al siguiente tipo de racismo que vas, que es este caso de que cuando parece que está tratándose de llevar bien con el niño, ¿no? Y el niño dice, yo no recibo órdenes de negros. Sí, de una maldita negra, así le dice. Sí, sí, pero cuando sale la vecina con un traje de baño de la bandera norteamericana a tratar de acuchillarla. Sí, te digo, no he vivido esa experiencia, nunca he estado allá. Eh, tengo un amigo que por razones de trabajo va a un pueblo de Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos,
Él es muy claramente mexicano y él sí me platica, me dice, sí, pues, es que sí es, o sea, a mí no me atienden en los restaurantes. O sea, si yo voy a un restaurante voy y pido y no me pelan, no me atienden. Y que sí le han gritado cosas, y así. Entonces, pero no lo he vivido, no sé si realmente así son, pero pues ellos sí lo han vivido. Entonces, tal vez yo lo veo como caricatura, pero tal vez son tan ridículos que tienen que ser reales como mencionas. Eh, ¿Alguna vez échate un clavado a esto de personas de Walmart? Y generalmente son white. Y utiliza, de hecho, esa imagen de la mujer con la, sí, pues, la blusita o traje de baño, esa la bandera estadounidense, es el tipo de personas que salen en esa página, te lo juro. No sé, a mí sí me parece que puede ser real. Digo, como dice, a mí no me ha tocado las veces que También, te digo, más bien fue la percepción. Es extraño estos momentos porque es la percepción que tengo como alguien que está analizando la historia, pero al final es una historia que hasta no está basada en hechos reales, no adapta a un hecho real específico, pero sí está contada desde el punto de por personas que han vivido esto en estos lugares. y que aparte son personas que están del lado seguro. O sea, Sí, porque sí, son los ambos dos son blancos. creadores son blancos. Sí, entonces sí se siente raro decir criticar esto por ser un poco caricaturesco cuando tal vez son vivencias reales de personas, pues sí que les han pasado cosas así, entonces sí se siente muy extraño. Pero de hecho, creo que del último arco puede ser como que todavía un capítulo que sí me gusta, porque el último arco lo siento, si bien el tercero me pareció lento, pero me agrada, Mm. este último lo sentí hasta cierto aburridón, hasta cierto punto aburridón, porque como que lo que va pasando, escalan mucho en poco tiempo. Todo este tema de Ulises Boss con el otro equipo, con el amarillo, el Fork. Se me fue el nombre. No, pues lo que pasa ¿Son es que. los Thunderbolts? Sí, Algo así. Thunderbolts. Sí, son los Thunderbolts, ¿no? El Sí, equipo. sí, O porque sea, está. el condado es algo Locus Fork. Locus Fork. Ujú. Y el equipo creo que son los Thunderbolts. Sí, 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 cierto. El último arco a mí me gustó mucho, pero sí estoy de acuerdo. Escala muy rápido. De hecho, cuando estaba leyendo el último arco, como a la mitad dije, ¿aquí va a acabar la serie? Se me dio la impresión, dije, creo que la serie acabó en el 20 y ya. O sea, creo que siento yo que vamos corriendo hacia el final. Al final no acaba. Entonces creo que es extraño porque construyeron un clímax y al final dijeron, no, espérate. Que como mencionas, de hecho llega el clímax de la historia de Ulises de cierta manera. Sí. O sea, no del todo porque el personaje sigue, pero sí tenemos este momento del árbol que mencionas. Sí, que cuando cuentan su origen, él entrenaba tacleadas contra un árbol. Entonces, en el último número lo están persiguiendo para matarlo, el Punisher Randy que mencionamos, este Book. Y en un último momento bueno, porque cuando estaba tacleando el árbol, le dice a su negro mágico, a Vic, le dice, es que esto no es una pieza de entrenamiento, es un árbol. Y le dice, ¿ya lo tiraste? Pero no, entonces síguelo tacleando. Y en este último número, el número 20, ya lo están a punto de matar. Y él dice, maldita sea tú y tu árbol. Y se le deja ir y taclea el árbol y lo logra tirar. Entonces sí es como que cuando cierra su ciclo de héroe. Sí, es el equivalente de él a cuando Luke derrota a Vader. Pero sí, el último arco, por todo lo que le ha pasado, el entrenador está perdiendo poder rápidamente. Y de hecho, como en las personas del pueblo con poder que lo odian están empezando a organizarse para destruirlo. El- y Roberta, la hija de Earl, llega al pueblo y va decidida a matarlo. Este personaje de Book también, que aparte es increíblemente religiosa, religiosa al punto aterrador, decide que también ya es hora de matarlo, entonces todo se le está juntando, está perdiendo todos los juegos. Y de eso trata este último número, pero bueno, me voy a ir hasta el final. En el último momento, Roberta ya lo tiene derrotado y encañonado y decide no matarlo, porque decide que no solo tiene que deshacerse de él, sino que tiene que cambiar al condado. Y así acaba el número. Entonces,
Siento yo que no justifican tanto por qué no lo mató. Siento que llevaron esta historia, construyeron este clímax y llevaron esta historia hasta la orilla de un precipicio y en el último momento dijeron, no, no, espérate, mejor nos saltamos. Como si Telma y Luis hubieran puesto el freno de mano antes. Quédate porque estoy pensando. No sé qué querían hacer porque sí llega este enfrentamiento, o sea, hay este enfrentamiento a tres partes entre Roberta, Boss y Book, que está muy chido, el enfrentamiento está bastante tenso y hay mucha sangre y mucha violencia y todo, me gusta bastante. Y dinámico. Los cómics, a lo mejor gente se va a enojar por esto, pero los cómics no son muy buenos haciendo escenas de acción, tienen poco que son buenos en esto de las escenas de acción. Esta me parece bastante buena a su manera, es una escena muy mundana, digamos, pero sí hay constantes revés, va uno ganando y luego va el otro y luego pierde, así, y está bastante emocionante, porque como tienes este antecedente de que te mataron al protagonista, realmente no sabes quién va a salir entero de esta. Entonces sí va levantando la tensión, va levantando la tensión y al final la historia decide que no, que mejor no. Entonces sí me causó conflicto. Este asunto de los anticlímax es complicado y difícil de hacer sin que se sienta muy pues anticlimático, que digas, ah, Que me parece que el problema aquí es que no hemos tenido la continuación. Mm. O sea, también lo mencionamos antes de empezar a grabar. A mí no me gusta este final, este final de temporada, vamos a llamarla así. Porque yo estaba esperando que me metaran la voz. O sea, no solamente porque es básicamente lo que te marcaron durante todo el tiempo, sino porque pues, está construido para eso y de repente las razones bueno, tampoco conocemos a Roberta todavía. Me parece que, a diferencia de que ahora lo conocimos en 2 números, era muy claro las motivaciones sí, y entendés al personaje. Con Roberta todavía ha sido como mucho misterio, sí, no está muy claro. a pesar de que viene por ahí un pequeño flashback, por aquí, bueno, vienen varios flashbacks de ella de niña o de Mm. adolescente. Entiende su relación con su papá, la relación complicada que tiene con su papá. Pero fuera de eso, o sea, sabemos que estuvo que es ex militar, que ella se fue sin intenciones de pelearse con su papá nada más, que como que quería poner tierra, X. Pero realmente a ella no la conocemos, no sabemos por qué ese cambio de repente de corazón. Sí, Sí queda así muy, muy raro que quiera terminar lo que había empezado su papi. Que pues es otra cosa que a todos les dicen daddy, a todos les dicen papi, al menos en inglés, no recuerdo en español. sí, Roberta sí le dice a él papi Todos, a todos, o sea, es, supongo que es algo muy del del sur, sur. pero sí me causa un poco de conflicto cuando Eulis niño le dice, daddy, tonto, sí, es como, ¿por qué le dices daddy si te está partiendo el queso? No, Pero bueno, en español creo que solo Roberta a él le dice papi. Ulises le dice papá. es cosa, pues, detalles. A mí sí, digo, no me terminó de gustar, salvo que se justificara con los siguientes arcos que pues, seguimos en espera, ¿no? Sí, sí, tío, en general, tío, es un cómic que sí se mueve a un nivel alto, o sea, se mueve, son gente que sabe lo que está haciendo y la historia está muy bien contada, pero sí, ese momento en específico, sí siento que no está justificado. Pararte a la orilla del acantilado y al final decir, mejor no salto, sí te lo tienen que justificar porque aquí, pues, ¿por qué? O sea, no entiendo por qué lo hiciste. Sí, Aún si después se justifica, creo que en este momento sí resulta como un error. es que sí, porque es un poquito el feeling de que la ejecución no estuvo tan correcta, ¿no? Mm. Más o menos como tener la idea de que los personajes de tus protagonistas tengan el mismo nombre, la mamá, que las dos se llaman Marta, y que de repente lo utilices, que te das una buena idea y de repente lo tienes a lo pendejo. "Ah, vamos a poner la referencia", ¿no? Entonces sí sientes un poquito. Pensé que íbamos a lograr pasar todo este episodio sin hablar mal de Batman contra Superman, pero no. Ah, perdón, era Batman contra Superman, ya ni me acuerdo. Yo lo solté así. Era un ejemplo nada más, porque sí queda un poquito, el feeling queda un poco justo, o sea, anticlimático. Ya es repetir, yo creo que ya le dije como 3 veces, es eso, o sea, simplemente, si los siguientes arcos lo justifican, pues vamos a darle ese salto de fe, Mm. que lo damos, leemos cómics, damos saltos de Sí, fe cada semana. Nuevamente, si estuvieran bien justificados aquellos de Snyder, los daría con gusto, no habría pedo. Si me entregas algo chido,
vamos, entiendo los saltos de fe que puedo dar en la película Los Vengadores, porque me entregan algo que sea satisfactorio. Aquí, pues ojalá lo sean, porque creo que sí termina siendo, aunque es un gran viaje, son, son 20 grandes números, Sí, sí, sí. incluso esas últimas dos páginas son así como, ouch. Bueno, es un final. Sí, como en Los Simpsons, ¿no? Es un final, bueno, es un final y basta. Sí. Sí, también estoy de acuerdo con eso. Creo que en un cómic de menor calidad ni siquiera estaríamos mencionando algo así. Eh, se, se siente, aquí se siente a lo mejor muy notorio, a lo mejor lo hacemos sonar como algo muy así, porque es raro ver a estos dos autores que digo, están trabajando de una manera, digo, están a un nivel muy elevado, de repente trastabillar así de esa manera, o sea, van así corriendo a todo y de repente dan un tropezón. Con otro cómic diríamos, cosas, aquí se siente más. Pero aún así, como dices, esta primera temporada a mí me encantó, me parece muy, muy buen cómic. Realmente espero que regrese. Sí, porque todo las pequeñas semillas que deja ahí sembradas tienen mucho, mucho potencial. A mí aparte me encantan este tipo de historias que son acerca de más que de un personaje, sino de un grupo de personajes o de un lugar y de cómo los personajes chocan entre sí, no tanto buenos y malos, sino distintas escalas de grises con distintas alianzas, que es lo que pasa también en Scalped, que es lo que es Scalped o es lo que es, por ejemplo, la serie de televisión Deadwood, es este tipo, entonces realmente espero más de esa historia. Hasta el momento ha sido mucho la historia de Boss. Entonces sí quiero que ya se convierta más en la historia de Crow County y de cómo todos estos personajes están moviéndose. Tal vez también por eso quería que mataran a Boss, para que realmente ya el cómic se librara un poco de él. Ujú. Porque además no veo cómo el cómic pueda avanzar bajo la sombra de él. Porque si es como pues si es el eje de la historia en este punto. Entonces, bueno, pero también ya, pues ya habrá que ver. Si algún día regresan a continuar, pues espero que lo hagan bien. Y pues tengo toda la fe en como decimos, un pequeño desliz al final no elimina 20 grandes números. De hecho, creo que esos fueron opiniones finales, así, Sí, 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 sintieron totalmente. como opiniones finales. Entonces, pues sí, yo creo que ahora sí no hay más que agregar. Ah, no mencioné la increíble cantidad de caca de perro que hay en este cómic. ¿Cómo se me puso eso? Es que hay una o sea, gran cantidad de caca de perro en este cómic. Al principio yo pensaba que se refería nada más al, pues era algo muy directo de que así es este pueblo. Pero sí, sí llega a ser un momento, porque así comienza con un perro cagando. Sí, Esa es la primera página. Y sí, de hecho es el primer splash page. sí, sí, sí. Pero aparte hay un punto en el último arco donde se vuelve parte de la trama la caca de perros. Ya empieza a ser un elemento de trama. No, porque el niño comatoso se levanta mágicamente, que tal vez se me hizo medio raro porque no te... pues, primero te dicen que va a poder, que va a ser como un vegetal, y de rato ya está comandando toda una pandilla de perros callejeros. Sí, sí que se ve como una princesa Disney sureña, porque básicamente le hacen caso a los perros. Pero les cantas, ¿o qué chingados? Pero como nada lo ves pasar un par de veces o pequeñas viñetas, es un elemento que se va a desarrollar en algún momento a futuro. Sí, que de Esperemos. hecho se me hizo muy curioso ese elemento que es como una especie de toque sobrenatural, porque estos perros pareciera que son, pues sí, casi espectros. Es Ujú. como si el condado se estuviera poniendo en contra de Boss. Porque también al principio cuando él está peleando con los segundores de Boss, sale un perro a defenderlo y Ujú. así. Y mencionan que, dice, no, es que es el perro que se llama Rebel, que es un perro ya que debería tener como 30 años, pero que... Y todos los perros aparte se parecen, no sabes si es siempre el mismo perro. Y menciono lo de la caca de perro porque no hay un punto donde los perros van a cagarse en el pórtico de voz Sí. constantemente. Pero sí, qué cantidad de cacas de perro. O sea, habría que contar, pero no sé cuántas cacas de perro tuvo que dibujar Jason en estos 20 números. No las contaré yo, pero probablemente en internet ya exista ese dato. ¿Verdad? Hay gente que hace eso. No, sí, sí, de hecho el tema de los perros sí era relevante. El perro, sobre todo en los primeros cuatro números, en los de Arrow, aparece mucho.
Sí. Bueno, que pensábamos que era solo un, bueno, yo sí pensaba que era solo un perro. Y después, hasta que regresa el niño, ya vuelven a salir. Mm. Sí hay como unos números en los que no aparecen tanto, pero sí creo que sí era es una presencia importante, que de inicio yo pensaba que era más como crítica analogía y a lo mejor es más elemento de trama, que ya será cosa que veremos. Es que eso, lo de la esposa del alcalde, que básicamente tiene al alcalde vivo con respiradores, que pobre vato apenas si puede hablar y... De hecho, Cuando habla dice, mátenme. pero las letras están así, en español no sé si se alcanzan a leer, si las sí están. Sí, están traducidas y todo, pero sí están bien chiquitas. Hay unos que de plano no, Sí, sin lupa no alcanzo a leer. sí, no, porque yo ya en el iPad ya le acercaba y alcanzaba, ay, porque hasta está creepy, porque dice, Sí. el alcalde quiere que le traigas unas papitas y dos refrescos. Y es como, mamona, bueno, no dice eso, obviamente, pero le cambia lo que está diciendo. Sí. Mira. Y son personajes que apenas te los medio ves, o sea, ya tienen, o sea, sabes que ya tienen su plan de derrocar a Boss, pero Sí, pero también tenemos el misterio de cuál fue el favor que le hizo Boss al sheriff y a la dueña del banco, que les hizo al parecer un favor muy importante. También el tema todavía no se ve a la hermana de a la hermana, exactamente qué le pasó, la mencionan mucho, pero no pero aparece. no ha salido. También siento que en algún momento vamos a ver como la historia de Big, de qué le pasó, porque aparte de lo ciego, hay un momento donde unos jugadores le mencionan a voz de joven, le dicen, tú no sabes por lo que él ha pasado. Si alguien lo lastima por tu culpa, vamos contra ti. Entonces tampoco sabemos exactamente qué. O sea, hay muchas historias que están ahorita en el aire. No creo que todas tengan que contarse, pero varias de esas espero que sí las podamos ver. No, y la misma historia de Roberta, ¿no? Que está por ahí. Mm. Sí, todavía está muy inconclusa su historia. Aparte de que al parecer se va a volver como el sheriff del pueblo. Pues bueno, son muchos cabos sueltos que esperemos en algún momento logren regresar. Digo, no es que no estamos acostumbrados en los cómics que de repente se esperen varios años para volver. Ahorita hay, incluso en el cómic estadounidense mainstream, hay de algunas pendientes. Mencionamos hace rato la de Saga, que Sí. también es otra historia de las que se quedó en el, ¿qué? ¿El 60 más o menos? 50 y algo. O sea, poco antes del 60. Y les valió que eso, porque al Sí. rato regresamos. Sí, dijeron, volvemos en un año, ya van casi 3. Y en las entrevistas dicen, no, sí, ahí venimos, ahí venimos. Lo mismo pasa con todas las otras, ya veremos qué sucede, pero la historia, nuevamente, en el formato que elijan, es bastante recomendable. Yo, yo sí les diría, yo, salvo las cosas que mencioné respecto a traducciones y eso, honestamente creo que sí recomendaría más la versión mexicana, no solo por la relación precio-calidad, sino porque sí es muy importante darle que las editoriales sepan qué tipo de cómic quieren ver, no solamente con Panini, con Camite, con Planeta, si están trayendo Once and Future, si están trayendo Saga, si están trayendo Basta, si están trayendo la serie de Bonelli, con Televisa, si de repente quieren traer, están trayendo estas antologías de Vértigo y quieren leerlo de Vértigo, digo, a mí las antologías esas no me gustan, entonces si no, pero a lo mejor que algunos especiales, vamos a tardar un año en publicarte Why the Last Man, pero porque a lo mejor no mucha gente lo estuvo comprando. Entonces, la única manera en la que las editoriales de aquí en México decidan seguirle apostando a esto y aprovechar que ahorita lo han estado trayendo es comprando las versiones mexicanas. Sí. Y pues esas serían mis palabras finales. Yo les diría, traten de leer Scalped, es buenísimo. Es que no pude convencer a Vale de que hablábamos de Scalped, como no está... Son 60 números. Son 60 números, también no está particularmente disponible ahorita, ni en inglés ni en español, creo que en digital sí lo pueden conseguir. En español está justamente esas antologías feas que Sí. 60 números en una antología de 200 varos. Pero en serio, bueno, creo que está de más que les recomiende Source Master después de todo lo que he dicho. Así que les diría lean Scalped. Y pues no, nada más. Gran fan de Jason Aaron, sí, yo creo que casi todo su trabajo es muy recomendable. Y pues sí. Exacto, ¿dónde pueden leer tus artículos? Bueno, No te pregunté por tus redes redes. sociales, yo pensé que ibas a preguntar por mis redes sociales. No, bueno, pueden encontrar mis artículos en La Covacha, en la columna de Derrochando Opiniones, que últimamente no he tenido tanta chance de escribir como me gustaría, pero Pero justamente hace
mesecillo, 2 mesecillos, salió esta guía de lectura de Thor de Jason Aaron porque es muy difícil darle seguimiento tanto en español como en inglés. Complicadísimo. Sí, de hecho, esa guía de lectura la hice porque a un amigo le estaba gustando mucho la etapa y llegó un punto donde ya no supo qué hacer. Entonces le armé toda la guía ya para le dije, ahí está, ya. Pero sí, y pues me encuentran en estos programas obviamente, en Ñoñonautas, y también cuando puedo estoy participando en Ñoño Noticias para la Covacha. Pues síganos en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, eh, Discord, Twitch y YouTube. Y tratamos de mantener actualizadas casi todas, entonces también si hay algún tipo de contenido que les esté gustando en alguna de nuestras redes, comenten y compartan, eso nos ayuda muchísimo. Si hay algún tipo de contenido que no les gusta, no comenten en esos artículos, en esos posteos. O sea, si no les está gustando eso, pues no lo comenten. Pero sí apóyenos en todos nuestros artículos y posteos. Es como la mejor manera en la que nos pueden decir a nosotros qué tipo de contenido les está usando y también que pues, nos ayuden a que el algoritmo haga que el contenido que a ustedes les gusta llegue a más gente. Y lo que les decimos toda la vida, pues suscríbanse si no lo han hecho, denle clic a la campanita para que les avisen cuando tengamos videos. Recuerden que estamos teniendo toda esta barrita de programas de lunes a viernes, tratando de ofrecer diverso contenido, sobre todo en YouTube. También estamos en Twitch y Facebook, estamos con los que son en vivo, salimos también en vivo a través de esas dos plataformas. Y tenemos esta opción de ser miembros del canal de YouTube de La Covacha, donde pueden ver videos por adelantado de Ñoñonautas y los unboxings del tío Juanjo, que son los que tenemos, que estamos ahorita como videos pregrabados. Estamos lanzando un primer corte, un corte sin ediciones, en exclusiva para los que son miembros de ahí. Entonces, pues, echen un ojillo. De esa manera también nos ayudan a nosotros a seguir creando contenido para ustedes. Pues ya, mi nombre es Valentín García. El mensaje de la Rocha. Y nos vemos la próxima semana. Spoilers de otros cómics. Sí, o sea, hasta ahorita entendí que estás spoilereando fábulas. Ok, esto se corta. Sí.